Compañeras, vamos a dar inicio a lo que sería nuestra última clase de acuerdo a nuestro programa del curso de Derecho Penal 1 que principiamos en el mes de enero. Efectivamente, pues en la última agenda que se les hizo llegar están las recomendaciones que el licenciado Hernández está dando ahorita. Las instrucciones son bastante claras para que nos ayuden pues a que todo esté muy bien. Les comentaba a los compañeros en la sección anterior que la verdad es que para nosotros, especialmente para este servidor de ustedes, es motivo de particular satisfacción y mucho agradecimiento la oportunidad de finalizar exitosamente un semestre más por esta vía. Es increíble todo lo que ha pasado. La pandemia, afortunadamente, pues ya se declaró por la OMS pues finalizada, pero fueron 3 años muy difíciles y afortunadamente en la universidad nosotros no descansamos nunca, ni ustedes. Pues nosotros seguimos trabajando y ustedes siguieron estudiando, o sea, no perdimos el tiempo. Dada como estaban las cosas hace 3 años, pues pensábamos que a ver si se podía seguir adelante. Tenemos entonces que advertir del esfuerzo que se hizo para que las clases se pudieran seguir llevando a cabo de manera virtual, que era una experiencia totalmente nueva, pues, para nosotros, pues. Tenemos que estar claros que este servidor, con todo el tiempo que tenemos y experiencia de dar clases en nuestra universidad y en las demás universidades, pues nunca se había dado una situación de estas. Y les comentaba yo que en los 340 años de nuestra tricentenaria Universidad de San Carlos, tampoco pues se había dado una situación donde se pudiera pues seguir trabajando de manera virtual, gracias obviamente también a la tecnología de hoy día. Pero tenemos que reconocer y agradecer, creo yo, el esfuerzo que hicieron las autoridades de la universidad y las autoridades de la facultad. Pues obviamente hubo todo un esfuerzo de nuestras autoridades, tanto universitarias como facultativas, para poder sacar adelante esto. Y yo de manera especial quería reiterar, como lo hice también anteriormente, mi profundo y sincero agradecimiento a mis dos apoyos, dos grandes amigos, Guillermo y Alberto, porque ellos, pues, como a ustedes les consta, me han apoyado desde el punto de vista, pues para mí más importante, que es el técnico, porque yo no soy técnico, para mí era nuevo todo esto, y de veras, pues poder montar todo lo que hay que hacer con las plataformas y todo para introducirlas de la mejor manera, pues la cátedra, pues es desde el punto de vista técnico, es difícil, máxime, cuando uno pues no es especialista en esto ni conoce mucho de la tecnología. Entonces, pues ellos me han ayudado pues bastante, han sido un gran apoyo y a través de ellos, pues yo he mantenido una fluida comunicación con ustedes y hemos salido pues exitosamente pues adelante en todo este periodo. Pero como les decía a los compañeros en la otra sección, para nosotros, para mí lo importante, y se los dije en el mes de enero, no es tanto lo que ustedes puedan aprobar o reprobar el curso. Para mí lo más importante es que ustedes aprendan derecho penal. Y hoy estamos en el último día de Derecho Penal 1 y ustedes ya pueden hacer su evaluación. Pónganse a pensar
ya en un examen de conciencia, cada uno de ustedes en particular, qué sabía de derecho penal en enero, cuando nos conocimos, y qué saben ahora. Entonces ustedes pueden evaluar realmente si han aprendido o no han aprendido derecho penal, independientemente del resultado de los exámenes finales. Yo estoy seguro, como siempre, así es, el que aprende va a aprobar fácilmente, pero muchas veces se puede reprobar aún sabiendo, por otras razones, pero luego pues, vuelven a aprobar. Así es que eso no es ningún problema. Lo importante realmente es aprender. Y nosotros creemos, yo estoy seguro, que ustedes saben derecho penal. Otra cosa, pues para muchos de ustedes fue pues novedad la metodología que usamos en la cátedra. Y es una metodología pues que no la estamos usando desde hace 3 años de la pandemia, no, la usamos desde hace más de 25 años. Yo recuerdo que cuando tuve la oportunidad pues de ser el decano de la facultad, pues ya empezábamos pues en cursos de derecho penal pues a tratar esto como lo hacemos ahora, desde las evaluaciones eminentemente casuísticas, pero tampoco es descubrir el agua azucarada. Pues en las universidades pues, más importantes en el mundo contemporáneo, ya el profesor pues es un facilitador de la enseñanza. Eso es lo que yo he querido ser con ustedes, un facilitador, de tal manera pues que haga mis exposiciones pues de manera que ustedes comprendan los temas, que los pueda motivar para que ustedes cada uno pues por su cuenta pueda ir a los libros, pueda ir a las leyes pues, y formarse, porque de eso se trata. Por otro lado, pues tal y como se los hice ver desde el primer día, pues aquí no es de aprenderse, les dije absolutamente nada de memoria, porque ustedes, eso pues era en el siglo pasado. Hoy la enseñanza a este nivel universitario, al más alto nivel científico, es de que ustedes comprendan pues los temas, los analicen, los estudien, los escudriñen y puedan resolver un problema. Entonces yo les decía, ustedes escuchen por favor las exposiciones. No estén escribiendo absoluta, y esto lo decimos en las clases presenciales, no escriban nada, escuchen y luego van a leer. Pues eso no quiere decir que no puedan tomar una que otra nota, pero nosotros jamás, y yo se los dije, y nunca les vamos a preguntar jamás nada de memoria. Ustedes no tienen que memorizar nada, les dije. Algunos se pudieron haber sorprendido, ¿cómo así? Porque uno está mal acostumbrado a que aprenderse cosas de memoria y resolver los exámenes donde a uno le preguntan qué es derecho penal, qué es el delito, qué son las penas, cuáles son las características de la ley penal, qué son las, qué carácter, cuál, es decir, y la gente memoriza todo. Y muchas veces escribe y sus punteos son buenos. Muchas veces no sabe qué escribió, ni siquiera qué memorizó. De eso no se trata. Vean la metodología nuestra. Ustedes en los exámenes, y así han sido desde siempre presenciales dentro de la universidad y actualmente, con mayor razón, ustedes pueden entrar todos los libros. No, no pueden, deben. Ustedes deben entrar los libros. Deben llevar con sus libros sus códigos, su constitución, sus leyes, todo. Lo único que tienen que hacer es resolver los casos que se les plantean, viendo los libros, viendo las leyes. Claro, eso se necesita que ustedes hayan estudiado mucho, pero mucho antes, porque si no, no les va a dar tiempo resolver en 15 minutos cada caso, pues. Eso sí es importante. Ustedes tienen que analizar el caso, resolverlo, dar su fundamento
doctrinario, que es el fundamento técnico científico de su respuesta, y su fundamento legal, que es el fundamento que está en la ley. Entonces, de eso se trata. Y también, pues, esta es una formación, no para probar un curso, una formación para toda la vida, desde el punto de vista eminentemente profesional. Y no importa que usted no va a ser abogado penalista, pero le va a servir en la vida. Más a los que van a elegir pues, ser abogados criminalistas, penalistas y que se van a dedicar a esto, pues tendrán que estudiar más a fondo. Pero obviamente vean cuántas especialidades hay en nuestra carrera, pues somos privilegiados. Y entonces lo más importante, creo, es lo que se puede aprender, y yo estoy totalmente consciente, porque me lo han manifestado, pues de que pues están complacidos, que ha sido exitosa pues, la clase. Les decía, pues para mí fue de verdad mucho gusto conocerlos, aunque no los conozca personalmente. Ojalá que luego pues podamos conocernos, pero en todo caso me tienen a la orden. Estoy siempre para servirles. Yo les decía que lo más importante es ganarse la amistad de las personas, porque todo pasa, pero pues nuestra amistad desde ahora, pues hay que conservarla, aun y cuando ustedes se gradúen, pues vamos a ser colegas, y siempre con una buena amistad. Vean qué interesante, les decía, la experiencia que yo tuve hace un par de semanas, porque a mí me conocen todos ustedes, porque me ven acá desde hace, ¿qué? Desde enero, me están viendo acá, pero igual ustedes son o uno que otro, pues que aparece ahí en la cámara algunas veces, y muchas veces pues alguna su foto ponen o algo, entonces no tengo el gusto. Pero les decía que estuve en una institución bancaria, estaba en un banco pues, haciendo mi trámite, y la sorpresa fue que llegó una compañera, un compañero, un muchacho, o sea, y me fueron a saludar, doctor de Mata, ¿cómo está? Y, ¿cómo están? ¿Y ustedes qué tal? Mire, que nosotros somos sus alumnos. Y vea qué satisfactorio es para uno esto, pues. O sea, yo hubiera llegado bien a la ventanilla, hago mi trámite, y ellos me conocían y yo no, pero ellos me fueron a saludar antes. Dijeron, miren, no somos sus alumnos de Derecho Penal. O sea, eso es muy satisfactorio. Así es que yo estoy altamente agradecido pues con ustedes por su atención, por su esfuerzo y porque estamos exitosamente terminando esto. Les decía pues que tenemos los últimos 3 puntitos el día de hoy, son muy sencillos, muy rápidos. La extinción de la responsabilidad penal, la extinción de la pena y la responsabilidad civil nacida del delito. Con eso estamos finalizando el día de hoy el curso. Yo le estaba hablando pues a Guillermo y Alberto para ver si habría la posibilidad, en el caso de que ustedes tuvieran algunas dudas sobre algunos temas que los hicieran llegar, para hacer, si es posible, pues algún tipo de repaso el próximo día jueves, si es posible, si no, pues ya no es nada pues, obligatorio. Pues estamos listos para el 24 de mayo, que es nuestro examen final. Pero pues si alguno tuviera alguna duda o algo, pues que se hicieran llegar, vemos cuáles son los temas que les puedan preocupar y podría hacerse pues el jueves un repaso, eso es lo que he encargado e instruido. Pero pues hoy formal y legalmente y oficialmente estamos terminando nuestro programa y nuestro curso de Derecho Penal 1, esperándoles a ustedes ya en Derecho Penal 2 en el mes de julio, cuando vamos a empezar a tratar ya los delitos en particular en nuestro Derecho Penal 2, que es la parte especial. Muy bien, entonces con estas palabras damos inicio a nuestra última sesión de clase.
en torno a la extinción de la responsabilidad penal y la extinción de la pena, que son dos cuestiones totalmente diferentes, aunque están íntimamente relacionadas. Hablar no es lo mismo la responsabilidad penal que la pena. Sin embargo, están íntimamente relacionadas. Y ahí el código prevé formas en que se extingue tanto una como la otra. Y están tan íntimamente relacionadas, vean ustedes del artículo 101, 102, que se refieren a eso, que son prácticamente las mismas causas. Las mismas causas. Por ejemplo, en el 101 dice extinción de la responsabilidad penal. La responsabilidad penal, y lo otro es la responsabilidad de la pena. Sí, la responsabilidad de la pena es cuando ya se está cumpliendo condena en la ejecución de la pena, se ha sido obviamente condenado. La responsabilidad penal se tiene por la comisión de un ilícito penal, sea delito o falta. Entonces son diferentes, pero están íntimamente relacionadas y las causas vienen siendo las mismas. Veámoslas. La responsabilidad penal se extingue, dice, por muerte del procesado o del condenado. Por supuesto, si fallece el procesado, que todavía no ha sido sentenciado, no ha habido sentencia condenatoria, la responsabilidad penal se extingue. Y si ya fue condenado y está cumpliendo su condena en la prisión, también se extingue por muerte. Pero no solo se extingue su responsabilidad penal, también se extingue la pena. Y hay una cuestión muy importante acá. Básicamente importante, ya le hemos dicho y reitero y la subrayo ahora. La responsabilidad penal y la pena son personalísimos. O sea, la responsabilidad penal y la pena no se heredan, no se transmiten, como si se heredan y se transmiten los derechos civiles, como si se heredan y se transmiten las obligaciones civiles. Y ese es el último punto de hoy. Vamos a ver la responsabilidad civil nacida del delito o de la falta. Eso es otra cosa. Pero aquí estamos hablando de la responsabilidad penal y la pena. Esa responsabilidad penal y la pena es personal. Finaliza y termina, obviamente, con la muerte del procesado o del condenado. 2 dice, puede finalizar la responsabilidad penal también por amnistía. Claro, por amnistía, que es a través de un decreto que puede emitir el órgano que está facultado para ello en la organización administrativa del Estado, que es el organismo legislativo. Si el Congreso de la República emite una amnistía, puede dejar sin efecto la responsabilidad civil de algunas personas y por algunos delitos. Es otra manera. El indulto también, por ejemplo, vamos a verlo más abajo. El indulto es otra manera. Entonces, 3 dice, por perdón del ofendido en los casos en que la ley lo permite. Perdón del ofendido. El perdón del ofendido puede extinguir la responsabilidad penal. Sí, y regularmente esto se da en los delitos de orden privado. En los delitos de orden privado, que son aquellos que solo se pueden perseguir a instancia de parte interesada, tal es el caso de los delitos de injuria, de calumnia, de difamación, delitos contra el honor. Eso los vamos a principiar a ver de julio en adelante. Vamos a ver que son delitos privados. Pero cuando en ese tipo de delitos se da el perdón del ofendido, ahí se finaliza la responsabilidad penal. Luego dice por prescripción. Es decir, pues la prescripción es el paso del tiempo. Si se cometió un delito o una falta, pero transcurre el tiempo y el sujeto activo no es nunca llevado a un tribunal competente para su juzgamiento,
el transcurso del tiempo, y vamos a ver abajo están los tiempos, extinguen la responsabilidad penal, incluso en delitos graves. Los delitos más graves pueden ser aquellos que tengan incluso pena de muerte, tengan o 50 años de prisión. Pero en esos delitos graves, cuando se pasa de 20 o 25 años sin que se inicie un procedimiento, la responsabilidad penal se extingue. Y el 5 dice, lógicamente, por cumplimiento de la pena. Es lógico. Si se cumple la pena impuesta en una sentencia, ahí termina la responsabilidad penal y termina la pena. Esas son las, digamos, razones o las causas por las cuales puede finalizar la responsabilidad penal. Pero abajo, en el 102, tenemos la extinción de la pena. Y si ustedes ven, es lo mismo. Dice, la pena se extingue por su cumplimiento. Lógico, ¿no? Cumple la pena, ahí se extinguió. Por muerte del reo, igual que anteriormente. Si muere el reo, ahí terminó la pena. Por amnistía. 4, por indulto, es lo que explicamos. 5, por perdón del ofendido en los delitos señalados por la ley, generalmente delitos privados. 6, por prescripción. Entonces, es lo mismo. El 103 todavía explica algo de la extinción por muerte. Dice, y es muy importante, ya lo hemos dicho, la muerte de quien ha sido condenado extingue también la pena pecuniaria impuesta pendiente de satisfacer y todas las consecuencias penales de la misma. Claro, la muerte del condenado o del procesado extingue su responsabilidad penal en todo sentido, en cuanto a penas de prisión, en cuanto a pena de multa, en todos los sentidos, porque no se hereda, porque eso no se transmite, lo cual no pasa con la responsabilidad civil, como veremos más adelante. Luego el 104, 105 explican lo que es la amnistía, es lo que estamos diciendo. El 106, pues el perdón del ofendido, delitos, algunos delitos, pues el perdón del ofendido, pues hace que se extinga la pena de responsabilidad penal. El 107 tal vez nos detenemos un poco más. Ahí está la prescripción, dice, la responsabilidad prescribe. ¿Cuándo prescribe la responsabilidad penal? 1, dice, a los 25 años, cuando correspondiere pena de muerte. 2, por el transcurso de un periodo igual al máximo de duración de la pena señalada, aumentada en una tercera parte, no pudiendo exceder dicho término de 20 años, ni ser inferior a 3. 3, a los 5 años en los delitos penados con multa. Si es un delito que tiene una pena de multa, en 5 años que pasen, si no se inicia la persecución penal, se extingue la responsabilidad penal por el paso del tiempo. Y en las faltas a los 6 meses, si lo que se cometió fue una falta, no un delito, y pasan 6 meses, ahí se extingue la responsabilidad penal. Esa prescripción, 6 meses, 20 años, 5 años, ¿cuándo principia a contarse? El 108 dice cuándo deben principiar a contarse. La prescripción de la responsabilidad penal comenzará a contarse, 1 dice, para los delitos consumados desde el día en que se consumó. 2, para el caso de tentativa desde el día en que se suspendió la ejecución del delito que quedó en grado de tentativa. 3, para los delitos continuados desde el día en que se ejecutó el último hecho, el último acto delictivo. 5, para la conspiración, la proposición, la provocación, la instigación, etcétera, cuando éstas sean punibles desde el día en que se haya ejecutado el último acto. Sí, pues el 108 nos describe a partir de qué momento principia a correr el tiempo para que prescriba la responsabilidad penal.
Y en el 6, todavía hay un 6, dicen los delitos cometidos en contra de personas menores de edad, el plazo de prescripción comenzará a contarse desde el momento en que la víctima, sea el sujeto pasivo, cumple la mayoría de edad. Muy bien. Esa prescripción pues puede interrumpirse, al igual que puede interrumpirse la prescripción pues para la ejecución de la pena, ¿no? Y el 109 lo es claro. La prescripción de la acción penal se interrumpe desde que se inicie el proceso contra el imputado, corriendo el nuevo tiempo de la prescripción desde que se realice su persecución. O sea, si no se ha principiado el proceso de un sujeto que ha cometido un delito y ya pasaron, ¿qué? 3, 4 años, pero ahí se principia, ahí se interrumpe la prescripción, en ese momento. Muy bien, 110 es la prescripción de la pena y termina en el 111 su interrupción. Y llegamos al último punto. El último punto de nuestro programa y de nuestro curso es lo que les decía, la responsabilidad civil nacida del delito o de la falta. Me interesaba subrayar y terminar con esto porque a contrario sensu de la responsabilidad penal, la responsabilidad civil que nace del delito y de la falta sí se transmite a los herederos. ¿Por qué es responsabilidad civil? Es derecho civil, pues, es como los bienes y las obligaciones civiles, se transmiten a los herederos, así como la gente le deja a sus hijos bienes, pues también le hereda deudas. Pues igual, cada vez que se comete un delito o una falta, nace responsabilidad civil. Ahora, ¿qué es la responsabilidad civil? ¿A qué le llamamos eso? Pues al pago de daños y perjuicios o a la restitución de las cosas. A esto se refiere eso. Pero el 112 dice en todo caso, toda persona responsable penalmente de un delito o de una falta lo es también civilmente. O sea, la responsabilidad civil siempre nace del delito y la falta. Cada vez que se comete un delito o una falta, nace la responsabilidad civil. Ahora, ¿qué pasa con la responsabilidad civil? Insisto, se refiere pues a los daños y perjuicios. ¿Qué pasa con en el caso de que fueran varios los condenados, los procesados, los que cometieron el delito? Bueno, si son varios, el juez en el momento de dictar sentencia, pues obviamente va a imponer la pena, las penas principales, las penas accesorias o medidas de seguridad, lo que sea, pero ahí mismo va a determinar la responsabilidad civil de cada uno. Puede ser que les diga, mire, de responsabilidad civil a los dos condenados va a ser de 1,000 quetzales. En forma equitativa, 500 por cada uno. Puede ser que uno solo de los procesados lo pague y lo pague todo. Si él lo paga todo, tiene el derecho de repetir contra aquel que no pagó. Todo es como que fuera pues el proceso civil. Y eso lo dice el 113. Solidaridad de las obligaciones. En caso de ser dos o más los responsables civilmente de un delito o falta, el tribunal señalará la cuota por la que debe responder cada uno. Sin embargo, los autores y los cómplices serán responsables solidariamente entre sí y responderán subsidiariamente de las cuotas que corresponden no solo a los insolventes de su respectivo grupo, sino también a los insolventes del otro. Tanto en uno como en otro caso quedan a salvo el derecho de quien hubiere pagado de repetir contra los demás por las cuotas correspondientes a cada uno.
Es decir, si uno paga por los otros, este tiene derecho a cobrarle a los que no pagaron. Pero estos cobros obviamente son civiles. La participación lucrativa. Quien hubiere obtenido algún beneficio económico de los efectos de un delito, aún sin haber participado en su ejecución, responderá civilmente hasta por el tanto en que hubiere lucrado. Es decir, hablamos muchas veces del robo de vehículos. ¿Qué pasa si alguien no participó en el robo del vehículo, ni lo desmanteló, ni lo vendió? Ah, pero sí compró una pieza robada de ese vehículo desmantelado. Es decir, él no es responsable penalmente, ni como autor ni como cómplice del robo del vehículo, ni como encubridor siquiera, pero sí responderá civilmente de lo que él lucró, es decir, por ejemplo, de una pieza que él compró, que era de un carro robado que desmantelaron y que obviamente la pieza valía 5,000 quetzales y él la compró en 500 quetzales. Entonces, hay responsabilidad civil en cuanto a lo que él se benefició. A eso se refiere la participación lucrativa. Y luego el 115 me parece importante, es lo que he estado diciendo, oigan lo que dice. La responsabilidad civil derivada del delito o falta se transmite a los herederos del responsable. Importantísimo. Se transmite a los herederos del responsable. Igualmente se transmite a los herederos del perjudicado la acción para hacerla efectiva. Esto es civil, no es penal. Entonces, esa responsabilidad civil, ese pago de daños y perjuicios nacidos de la comisión de un delito, sí se transmiten a los herederos de los responsables. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la responsabilidad civil de los inimputables? El 116 lo es. Inimputables, ¿quiénes son? Los menores de edad. O los que en el momento de la comisión del delito están sufriendo un trastorno mental transitorio, están malos de la cabeza, pues, están loquitos. Ahora, ¿qué pasa con ellos? ¿Quién responde de los daños y perjuicios por los delitos o faltas cometidos por un inimputable? Porque es menor de edad o porque es un trastornado mental. Ellos no son responsables penalmente, son inimputables, están fuera del derecho penal. Ah, pero civilmente, ¿quién responde? Responden ellos mismos si tienen bienes. Porque puede ser menor de edad, pero tenga bienes. Puede ser alguien enajenado mental, pero tenga sus bienes. Entonces, ellos responden con sus propios bienes desde el punto de vista civil. Pero si no tienen bienes, responden civilmente de los menores de edad los que tengan la patria potestad de ellos o su representación legal. Los padres, por ejemplo. Su hijo menor de edad cometió un delito. O sea, se robó una moto. Penalmente, él no puede ser perseguido. Es inimputable, es menor de edad, está fuera del derecho penal. Ah, pero civilmente sí tiene que pagar daños y perjuicios o restituir la moto que se llevó, no él, los padres o los que tengan su representación legal. A eso se refiere. El 117 habla de la responsabilidad civil en casos de estado de necesidad. Recuerdo que cuando vimos las causas de justificación les puse un caso, no sé si ustedes se recuerdan, y les dije del padre de familia que llega a su casa a mediodía a almorzar, encuentra que su hijo está sufriendo una crisis asmática, no tiene medicina a la señora, él sale corriendo a la farmacia y cuando llega a la farmacia ya está cerrada, son las 12:30 y la abren hasta las 2 de la tarde y su hijo se está muriendo. Él dispone romper la puerta de la farmacia y sacar el medicamento y llevarlo a su casa. Eso es un típico robo agravado. Es un robo, pero lógicamente hay una causa de justificación que se llama estado de necesidad.
él está fuera de la responsabilidad penal por el robo agravado cometido, pero sí tiene la responsabilidad civil. Y la responsabilidad civil es que él tiene que pagar la medicina que se llevó después e ir a reparar la puerta que rompió. Por decir algo, a eso se refiere el 117, igual que el 118, pues que se refiere a responsabilidad civil en caso de causas de inculpabilidad, y se refiere al artículo 25, cuando hay miedo invencible o fuerza exterior. Los que cometen un delito por miedo invencible o fuerza exterior están exentos de responsabilidad penal, pero no de responsabilidad civil. Y la de responsabilidad civil tienen que pagar quien causó el miedo invencible o la fuerza exterior. Ahora, ¿qué es la responsabilidad civil? Pues, ¿hasta dónde llega la responsabilidad civil? ¿Qué significa la responsabilidad civil? La responsabilidad civil comprende la restitución de la cosa, si se puede restituir. Esa es parte de la responsabilidad civil, restituir las cosas, objetos del delito. 2, la reparación de los daños materiales o morales. Esa es la reparación de daños. Y 3, la indemnización de perjuicios. Pues decimos daños y perjuicios. Pues daño es pues el deterioro que se ha causado a una cosa, a un objeto mueble. Pero el perjuicio es lo que se dejó de las ganancias que se dejaron de percibir o lo que se perdió económicamente por la comisión de un delito. El 120 pues explica a lo que se refiere la restitución. Dice, la restitución deberá hacerse de la misma cosa, siempre que fuere posible, con abono de deterioro o menoscabo a juicio del tribunal, y aunque la cosa se hallare en poder de un tercero que la haya adquirido legalmente, salvo su derecho a repetir contra quien corresponde. Esta última disposición no es aplicable cuando la cosa sea irreivindicable de poder de un tercero, por haberla adquirido de buena fe. Esto es importante. Cuando sea, dice, esta disposición no se puede aplicar cuando la cosa sea irreivindicable de un tercero. ¿Qué pasa cuando una persona compra una casa o un terreno, pero resulta que ese terreno no era del quien se lo vendió, porque ese que se lo vendió había alterado el registro de la propiedad? Eso se da muchas veces. Hubo un problema, entonces, bueno, finalmente, pues hubo un proceso penal en contra de esta gente que se dedica a la transferencia de bienes falsificando su registro en la propiedad. Pero ¿qué pasa con el que lo compró de buena fe? Dio su dinero y compró la casa o compró el terreno. Entonces, cuando las normas establecidas acá, pues en este apartado, pues nos está diciendo que cuando sean cuestiones de esa naturaleza, nos podemos ir a lo que establecen las normas civiles, procesal civil. Se puede seguir un procedimiento de orden puramente civil, y ese es el último, el 122. Pero el 121 se refiere a la reparación del daño materiales. La reparación se hará valorando la entidad del daño material, entendiendo el precio de la cosa y la afección del agraviado, si constare o pudiere apreciarse. O sea, son valoraciones que se hace de cuál fue el daño que se causó para pagar los daños materiales. Pero el 122 que les decía, que es el último y que es bien importante. Y este 122 dice que si el normativo para resolver una cuestión de orden civil no está estipulado acá en estos 2-3 artículos, nos remite al procedimiento que establece el Código Civil y Procesal Civil y Mercantil de Guatemala. Dice el 122, en cuanto a lo no previsto en este título, se aplicarán las disposiciones que sobre la materia
contenga el Código Civil y el Código Procesal Civil y Mercantil de Guatemala. Es decir, porque estamos hablando de la responsabilidad civil. Estas no son responsabilidades penales, son civiles, solo que son responsabilidades civiles nacidas de un delito o de una falta. Eso es lo que nos refiere el artículo 122. Con esto, efectivamente, estamos finalizando el último punto de nuestro programa y el último, punto de nuestro curso de Derecho Penal 1. Estamos entonces con esto listos ya para nuestra evaluación del 24 y esperarlos pues con todo gusto para iniciar nuestro Derecho Penal 2. Si ustedes se dan cuenta, el artículo 123 ya se refiere al homicidio simple y se refiere a lo que dice después del 122, dice libro segundo, parte especial, de los delitos contra la vida y la integridad de la persona. Es decir, esto ya es materia de Derecho Penal 2, la parte especial, donde vamos a ver cada uno de los delitos en particular. Les reitero entonces mi agradecimiento por toda su atención, su colaboración, y estamos siempre para servirles, esperándolos que tengan éxito en sus evaluaciones finales, y reiterándoles pues nuestro compromiso de seguir apoyándolos en su formación. Que estén muy bien, pasen feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, doctor. Feliz noche, doctor. Gracias. Fue un honor haber estudiado. Feliz noche. Un gran honor. Doctor, un gusto. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor.